Hola amigos, bienvenidos una vez más a Voces que Transforman, este podcast del proyecto ABS Community, cuyo propósito es acercarnos al comportamiento humano, a la aceptación de la neurodivergencia, a la inclusión, a entender mejor todos aquellos comportamientos, todas aquellas conductas, por qué ocurren, por qué nos conducimos de esta forma. Y hoy vamos a centrarnos en un tema que me encanta y es la educación emocional. Un tema que por mucho tiempo fue tabú incluso en el mundo científico, pero que hoy en día muy afortunadamente es uno de los temas prioritarios en los que se está centrando todo lo que es el universo de la psicología, de entender el comportamiento, de ayudar en los problemas de conducta. Y para ello vamos a conversar con Maura Rodríguez. Ella es una terapeuta de conducta, RBT registrada en los Estados Unidos, además con una especialización en análisis aplicado a la conducta, es decir, ya en el proceso obteniendo su certificación como BCBA en los Estados Unidos, y tiene un máster en prevención e intervención psicológica en problemas de conducta en la escuela. Vean que vamos a tener acá una persona que nos puede dar muchas luces para transformarnos y ayudar también a los demás en esta transformación. Bienvenida Maura a Voces que Transforman. Muchas gracias, encantada de estar acá compartiendo contigo y formando parte de este proyecto tan lindo que es Voces que Transforman. Qué bueno tenerte acá. Yo realmente, amigos, estaba muy ansiosa por poder invitar a Maura, que ella terminara sus procesos de estudio, tener su certificación como analista, para poder debatir este tema que es tan interesante, tan importante, que hoy en día se está hablando mucho. La psicología está muy al pendiente, desde los tratamientos terapéuticos ya es algo incluido, incluso en la terapia ABA, donde vamos a ver aquí cómo es que existe esa conexión con el mundo emocional, y creo que es importante entenderlos para entendernos muchísimo y entender a otros. Maura, ¿qué son las emociones? Bueno, las emociones son respuestas psicofisiológicas automáticas ante estímulos internos o externos y que surgen, a partir de ahí surge una conducta, que es la que podemos observar en el ambiente. No son casualidad, no ocurren así porque sí, no son ni malas ni buenas, no son un error, no son una debilidad, como antiguamente se asociaba a lo que es el tema emocional, sino que todas son necesarias. ¿Por qué? Porque nos adaptan, nos ayudan a que nuestro cuerpo se adapte a eso nuevo que está percibiendo. Por ejemplo, el miedo nos ayuda ante el peligro, la tristeza nos prepara ante una pérdida, a buscar apoyo, a reconocer como que necesitamos ese apoyo. Y es por eso que todas son necesarias y son válidas. Qué interesante. Maura, entonces quiere decir que las emociones, o sea, todos tenemos emociones y tenemos todas las emociones, ¿verdad? Sí, inevitablemente vamos a sentir todas emociones. El punto es, pues precisamente eso, educarnos emocionalmente para saber identificarlas y saber gestionarlas adecuadamente. Qué bien. Estuve leyendo, preparando este programa, Maura, y me llamó mucho la atención como algo que ciertamente es tan importante, ¿no? Y que existe, ¿sabes? Algo que transversaliza, como tú muy bien dices, el comportamiento de todos los seres humanos. Fue tabú por mucho tiempo en el mundo científico, ¿verdad? En la sociedad incluso. ¿Qué pasaba allí? O sea, por décadas la psicología no abordó este tema y la sociedad de manera general. ¿Por qué? Porque las emociones, según el análisis aplicado a la conducta, vendrían siendo esto que denominó Skinner como eventos privados. Entonces no podemos observarlo. Entonces había mucha tendencia a una objetividad científica, a evaluar modelos de evaluación psicológica de solo lo que se podía observar. Y también culturalmente se asociaba mucho la parte emocional a la debilidad.
una falsa creencia. Pero bueno, gracias a los desarrollo humano, al adelanto en la tecnología, en la ciencia en general, en la literatura científica, sí se está abordando la educación emocional ya como un foco central. De hecho, cada día lo vemos más en los planes educativos, lo vemos también en alguna parte transversal dentro de nuestros planes con los niños acá en terapia ABA. Y también en las casas. Es increíble también como cada vez más los padres se quieren informar sobre ese tema, se quieren adentrar y obtener recursos que puedan llevar a la casa para educar emocionalmente a los niños y también a ellos, porque luego vemos también que los adultos necesitan mucho esta educación emocional. Así es, yo creo que es algo que necesitamos todos en cualquier edad y toda la vida. Creo que como al final son esas circunstancias, esa realidad que es cambiante constantemente, que va influenciando, ¿verdad? Ese medio ambiente que va influenciándonos, nuestros comportamientos, va determinando nuestras emociones también, pues ese crecimiento personal, esa educación, como bien decía, de gestionar lo que a fin de cuentas es inevitable, ¿verdad? Que vamos a sentir, esa emoción que vamos a tener, pues creo que es una tarea para siempre, ¿verdad? Exacto. Así es. Maura, y tú me mencionabas precisamente que llevando a entender, porque todavía quizás hay muchos que dirán, pero bueno, emociones, o sea, que continúen con este estereotipo, como es lógico, porque es lo que hemos heredado de la sociedad, ¿no? Cómo se asocia con la ciencia, cómo es que es reconocido. Y estuve también leyendo que incluso en la terapia ABA, o sea, se trabajan las emociones, por supuesto, de la objetividad. ¿Cómo se vincula con la terapia ABA, por ejemplo, que es una ciencia aplicada, que va a la conducta observable, medible, este mundo de las emociones entonces? Okay. Al ser la terapia ABA estar enfocada en el análisis conductual, evidentemente parte de la conducta no podemos separar lo que es la conducta de la emoción. O sea, la podríamos separar en el sentido de que la conducta es ese evento observable, pero cuando venimos a ver, tiene que ver parte de esa emoción. Digamos que la emoción sirve como operación motivadora a esa conducta. ¿Por qué? Porque por eso es que vemos luego, por ejemplo, que ante un evento dos personas pueden reaccionar de manera diferente, porque claro, viene toda esa parte de procesamiento interno que tiene que ver con emoción, pensamiento, procesamiento de la información. Entonces, en la terapia IBA nos enfocamos en esto porque es importantísimo enseñarle a nuestros pequeñitos a autorregularse emocionalmente. Muchas de las conductas que tiene el ser humano, todas las conductas responden a una función y en muchas ocasiones identificamos en un análisis que hacemos de que estas conductas que tienen nuestros niños pues tienen un origen en no saber expresar cuando quieren algo, en no saber expresar cuando sienten enojo por algo o cuando quieren la atención, sobre todo de mamá y papá en esta primera etapa. Y entonces es importante a ellos enseñarles a identificar la emoción que están sintiendo, a expresarla, a autorregularse, a poder hablar de esa emoción, que también antiguamente pues no se hablaba mucho de lo que sentía, o se veía como una debilidad. Entonces en terapia IBA también abordamos ese tema de la identificación, de la expresión, de que ellos aprendan estrategias válidas para gestionarlo. Porque como decía antes, la emoción no es ni mala ni buena, es la conducta que genera esa emoción la que puede ser en ocasiones inadecuada si parte de una mala gestión. Entonces, en definitiva, por ejemplo, desde el enfoque de la terapia ABA, del análisis aplicado de la conducta, son operaciones motivadoras, ¿ya? Algo que se tiene muy en cuenta a la hora, y creo que hemos conversado en otros programas, a la hora de proyectar la terapia, el entrenamiento, o sea, algo allí puntual dentro de las estrategias que se llevan a cabo en el plan de acción conductual. Maura, y entonces, para resumir, ¿por qué tú dirías que es importante la educación emocional? La educación emocional es fundamental porque las emociones no es algo que podamos apagar, o sea, no es algo que vamos a decir, no vamos a sentir esto. Las emociones se van a dar, inevitablemente se van a dar. Y vamos a tener situaciones en que la emoción que a lo mejor sintamos no es la más cómoda. Digamos, cuando sentimos tristeza, pues a nadie le gusta sentirse triste, pero tenemos que saber tolerar esa emoción, tenemos que saber gestionarla y tenemos que saber
atravesar esa situación de una manera funcional. Cuando se habla de manera funcional es una manera que sea adaptada a la vida, adaptada al entorno. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de un niño que a lo mejor un compañerito le quitó un juguete. La manera adecuada es ir y pedirle: por favor, devuélveme el juguete. Igual no sería tan funcional, en un inicio eventualmente lo va a hacer, pero por eso le enseñamos, es el gritar o incluso el golpear al otro niño, y es esa emoción que él está sintiendo que no sabe cómo gestionarla. Entonces, eso a un nivel, digamos, primario en nuestros niños y en la terapia ABA. Y luego si lo trasladamos a los seres humanos en general, los seres humanos son biopsicosociales, o sea, indispensablemente vamos a sentir la emoción y nos vamos a tener que relacionar, porque el ser humano no puede vivir en soledad, tiene que vivir en sociedad, y de eso se trata también, de que tenga una educación para autorregularse. En la medida que logremos identificar nuestras emociones, reconocerlas, expresarlas y gestionarlas, vamos también a ser capaces de identificar la emoción del otro, que es un tema tan importante. Que se entrena también, ¿verdad? Exacto. Ya diríamos ahí entrenamiento de empatía emocional, empatía cognitiva, pudiéramos hablar también de eso, pero es fundamental por eso básicamente. Qué interesante, Maura. Y sabes que yo, mientras hablabas, pensaba, quizás analizamos todo esto de la educación emocional como algo necesario para niños, personas pequeñas. Quizás lo analizamos como algo necesario para adaptarnos, para que nuestra conducta sea funcional, para hacer una gestión apropiada donde no nos sintamos mal con lo que estamos experimentando, ¿verdad? Pero en algo tan importante y, como decías, socializar, relaciones interpersonales, yo creo que es clave, ¿sabes? Tener una educación emocional para poder tener relaciones interpersonales de todo tipo, ¿verdad? Que sean buenas, que sean positivas, que sean proactivas para nosotros, ¿verdad? Fundamental. El ser humano tiene que relacionarse. Primero en casa a nivel personal, igual los niños con mamá y papá, pero luego van a una escuela, luego el ser humano va creciendo y se relaciona, están estas relaciones más efímeras del mercado, de sitios a los que va, pues ir, digamos, más ocasionalmente, pero luego llega un trabajo y hay que relacionarse y hay que autogestionarse, porque muchas veces tenemos un problema y vemos una persona que a lo mejor está irritada o a lo mejor y decimos, ok, pero yo no tengo la culpa. Decimos popularmente, y es eso mismo, es que muchas veces no sabemos, esa persona a lo mejor no está sabiendo gestionar esa emoción que está sintiendo y se irrita, y más que contribuir a esa relación social, pues lo que hace es que pues la irrita también la propia relación. Sí, yo creo que a este punto de la conversación, y espero ustedes estén de acuerdo conmigo en que ya tenemos una noción bastante certera y cercana sobre emociones, sobre educación emocional, aunque vamos a continuar, por supuesto. Me gustaría aquí ahora mismo hablar de algunos mitos que cuando yo empiece a mencionarlos, estoy seguro que muchos dirán, sí, ¿sabes? Mi abuela dice eso, yo he pensado eso, o sea, por ejemplo, Maura, creo que lo hemos escuchado mucho, sobre todo en el entorno familiar. Educar emocionalmente al niño es dejarlo hacer lo que quiera. Sí, definitivamente es muy típico de las abuelas, como antes mencionabas. Y realmente no, para nada. Educar emocionalmente no es significado de permisividad, no es ceder ante la conducta, ni aprobar la conducta del niño. Es simplemente entrenarlo, ayudarlo a reconocer lo que está sintiendo, a reconocer que es válido, que es eso que está sintiendo, y acompañarlo también en ese proceso y a que aprenda a gestionarlo. Así es. Hay otro, por ejemplo, que dice que las emociones no se sienten. O sea, que las emociones simplemente existen. O sea, que tú no puedes determinar cómo vas a reaccionar ante una emoción. No, para nada. Las emociones
Parten de ese proceso de interacción del medio ambiente con el individuo. Por eso no se perciben de manera igual en todos y no llevan a la misma reacción en todos. Pero evidentemente sí podemos identificarlas. Incluso podemos llegar a, cuando tenemos ya un control emocional más desarrollado, podemos llegar a identificar incluso precursores, como que esos eventos que nos van a llevar a sentir determinado estado emocional y trabajar en base a eso. Pero así es, como hemos hablado acá, las estrategias sobre los antecedentes. Y uno que creo que es muy típico, muy común, las emociones son o buenas o malas. ¿Hay emociones malas? No. Casualmente estábamos, pues al principio habíamos tocado un poquito ese tema, y es que las emociones no son ni malas ni buenas. Simplemente son emociones, son necesarias, son válidas. Hay que legitimar todas las emociones que sentimos. Lo que pudiera llegar a ser inadecuado, o si lo queremos categorizar malo o bueno, sería la conducta que genera esa emoción inadecuadamente gestionada. Pero las emociones todas son necesarias. Y todas son válidas. No hay por qué etiquetarlas en malas o buenas por conocimiento que tengamos socialmente, sobre todo viene de antes. Pues sí, un mensaje importante, ya lo saben, no hay emociones buenas ni malas. Todas existen por algo, todas son necesarias y todas se pueden autogestionar. Maura, hay algo que yo sé que muchos pensamos o hemos pensado alguna vez, sobre todo ante una de esas emociones que pensábamos que eran malas o que nos hacían sentir incómodos, ¿verdad? Como que no la podíamos gestionar. Y es que pensamos que podemos ignorarlas y desaparecen. ¿Es esto posible? No, la emoción básicamente no la puedes ignorar. Igual tú puedes decir, ok, la voy a ignorar, pero no funciona así. La emoción queda ahí, es un remanente en tu cerebro y tienes que aprender a gestionarla porque no va a desaparecer. Como decía antes, no hemos descubierto ese botoncito donde apagarla. Existe, se da ante una situación determinada y es imprescindible saber gestionarla hasta por nuestro propio bienestar. Así es. Bueno, ya conocemos, ya sabemos que es una emoción, ya sabemos que son necesarias, ya sabemos que es educar en emociones, esa autogestión que todos podemos hacerlo y podemos enseñarlo también. Háblame, Maura, de la educación emocional como prevención, lo mencionaste. Okay, definitivamente la educación emocional está comprobado que ayuda a disminuir o a reducir la impulsividad, mejora las estrategias de resolución de conflictos, nos ayuda en las relaciones sociales, en las habilidades sociales y nos da una serie de herramientas que tienen que ver a nivel personal, con la autorregulación, con garantizar el bienestar personal a partir de que me autorregulo, me conozco y me puedo relacionar entonces conmigo mismo. Porque a veces hablamos de las relaciones sociales y nos olvidamos que la primera relación empieza por nosotros. Así es. Por conocernos nosotros mismos y por podernos tener una buena relación con nosotros mismos y valorarnos y validar lo que estamos sintiendo. Y definitivamente la educación emocional es muy rica en darnos todas esas herramientas, que luego va a dar al traste con que podamos tener una relación profesional, una relación interpersonal de manera general positiva y que contribuya al entorno. Claro, es una herramienta entonces de prevención allí primordial, ¿verdad? Podríamos decir, Maura, entonces que la educación emocional debería ser un complemento, por ejemplo, en los sistemas educativos, no solo escolares, sino en la casa, o algo que debe ser priorizado, que debe tenerse allí adelante. Definitivamente yo considero que debe ser algo prioritario, porque la educación emocional nos va a dar herramientas que vamos a necesitar a lo largo de la vida y además que vamos a necesitar en todos los entornos, tanto a nivel personal como a nivel social, como a nivel de cuando tengas una relación de amistad, de pareja, en la parte laboral también, porque muchas veces nos encontramos sobresaturados con estrés y hay que saber cómo gestionar todas esas emociones que nos brotan en esos momentos. Entonces pienso que es algo muy importante incluirlo desde pequeñitos en la casa, los padres, quizás no a un nivel académico, evidentemente, y luego incluirlo en los planes de estudio. Y
se está haciendo. La verdad que se está haciendo. En las escuelas están incluyendo al menos algún tema de educación emocional, de alguna manera u otra. E incluso hay programas educativos que lo incluyen como una asignatura como tal. Y ya a nivel universitario también hay muchos programas de posgrado que también lo están abordando, porque realmente pues se han dado cuenta que es muy, muy necesario. Es algo que no vas a dejar de sentir la emoción, es algo que va a estar siempre con nosotros como seres humanos. Entonces, qué mejor que tener esas herramientas ahí a la mano para usarlas en momentos de crisis. Sí, y que el impacto en esa autogestión evidentemente es grande, ¿sabes? El impacto en la conducta, en lo que va a pasar, en todo la forma en que vamos a afrontar esos conflictos que siempre existen, esos retos que siempre existen, ¿verdad? Incluso esas alegrías, esas cosas que nos pueden poner eufóricos, excited, o sea, eso que también puede ser, pues, como decías, muero por amor, ¿sabes? Esas emociones que sentimos, ¿no? Que nos hacen tener conductas a veces poco racionales, ¿verdad? Pues allí juega un papel pues importante igual. Yo creo que ya a este punto, Maura, esos estigmas o prejuicios que podemos haber escuchado como en mis tiempos eso no existía y todo funcionaba, o eso es de niños con problemas, de personas que tienen problemas o algún trastorno, algún problema mental, o pues nada, eso es psicología moderna, ¿sabes? Que los tiempos cambian y mira ahora como quieren que todo signifique algo. O sea, definitivamente ya creo que nos hemos dado cuenta que no es así, ¿sabes? Exacto, es algo que nos debe ocupar a todos, ¿verdad? Que hemos crecido, pero definitivamente no. La educación emocional nos toca a todos. Bueno, y ya casi estamos cerrando este podcast que a mí me ha encantado y que creo que es muy importante. Y Maura, excelente. Eres una gran profesional. Siempre te he admirado mucho. He tenido la dicha de estar allí en todo ese proceso. Recuerdo cuando entraste a la agencia y empezaste allí desde terapeuta y saben que Maura es abogada. No lo dijimos al inicio. Qué interesante, qué bonito, qué inspirador cuando uno ve tantas personas que han pasado por este podcast, que contadores, abogados, médicos, ¿sabes? Y cómo han encontrado un camino y han aportado, yo digo que tanto están aportando en este mundo de la psicología y esta parte específica que yo creo que es tan necesaria hoy en día, que tiene que ver con el comportamiento humano. Maura, creo que es momento de dar esos consejos a las familias. ¿Cómo pueden hacer desde casa? Aunque siempre yo invito a buscar la ayuda profesional, aunque siempre yo invito a buscar la ayuda profesional para que este camino sea más ligero, además para que nos sintamos acompañados en él. ¿Qué consejos? O sea, ¿qué pistas claves? ¿Qué indicadores claves para trabajar en nosotros mismos también, sobre todo, para poder después brindar a los demás? Yo recomendaría primero comenzar a trabajar lo que es la alfabetización emocional. Suena un poco, pero básicamente es ponerle un nombre a la emoción. Porque muchas veces sentimos algo que no sabemos nombrar y es ahí cuando viene la conducta esta que no logramos gestionar del todo. Entonces hay que saber nombrar lo que estamos sintiendo. Partir de conocer, ¿verdad? Exacto. Y no confundir, porque no es lo mismo la ira que el enojo, la tristeza que la decepción. No es nada parecido y no vamos a gestionarla de igual manera. Entonces, lo primero sería enseñarle a nuestros niños a reconocer lo que están sintiendo, a identificar cómo se están sintiendo y nombrar eso que están sintiendo. Un segundo tip que le daría a los padres sería el tema de la validación emocional. Y digo más enfocado a los padres porque creo que aquí como adultos tenemos, digamos, el rol primordial. Porque vamos a partir de validar las emociones que sienten nuestros niños. Estamos muy acostumbrados en ocasiones a, típico también de la crianza más antigua, de los niños no lloran o ya no llores, que todo está bien. No. Hay que enseñar a los niños que todas las emociones son válidas y acompañarlos en ese proceso.
Por ejemplo, un niño que vamos al parque con el niño, llegó el momento de irse y el niño empieza a llorar porque no quiere irse. En lugar de insistirle en irse, podemos validar su emoción. Ok, entiendo que estás enfadado, que no quieres irte, pero llegó el momento de irse. Y ahí le estamos enseñando 3 cosas al niño. Le estamos enseñando que su emoción es válida, estamos legitimando lo que él está sintiendo. Le estamos enseñando que hay límites claros, porque mamá o papá está diciendo que igual ha acabado el tiempo de irse, para que el niño simplemente no acepte, sino que entienda el porqué de las cosas. Y también le estamos ayudando a reconocer, igual se puede ver más adelante situaciones similares, a reconocer eso que está sintiendo y a poder él mismo autogestionarse sin que venga mamá o papá. Así es, generalizarlo y tener esa independencia, ¿verdad? Exacto. Así es. Luego, otro tip que pudiéramos hablar también sería el del modelado autoconsciente. Habíamos mencionado en la conversación que el ser humano aprende por excelencia por observación. Y los niños definitivamente aprenden más por lo que ven que por lo que mamá o papá les explica. Que podemos explicarles cómo actuar ante una emoción determinada o cómo mantener una conducta determinada, pero si mamá y papá luego, cuando se enfadan, gritan, en vez de hacer eso que están explicando, pues definitivamente el niño va a aprender a que esa es la manera de gestionar la emoción, más que la que mamá o papá me explicaron. Entonces es lo típico que escuchamos de que si le damos al niño, por eso es que evidentemente el maltrato físico no entra en ningún lugar, porque si le damos al niño, el niño va a aprender que se gestiona dándole. Y luego un compañerito en la escuela le va a quitar un juguete y pues le va a dar un golpe y esa no es la solución. Entonces, mamá y papá tienen que trabajar en ese modelado consciente. Tenemos que ser el ejemplo, ¿verdad? Tenemos que ser el ejemplo porque definitivamente los padres son el referente conductual de los niños en la primera infancia. Así es. Otro pasito que daría, otro tip, sería trabajar en las estrategias explícitas de autorregulación emocional. Por ejemplo, ahí tenemos la pausa estructurada, tenemos las estrategias de calma, esto de respirar profundo, que podemos hacerlo con el niño y luego enseñarle, evidentemente, trasladar esa generalización de estímulo a que el niño lo haga solo cuando lo necesite. Sí, son precisamente esas técnicas de relajación, ¿verdad? Que también enseñamos durante la terapia ABA. Sí. Allí qué importante. Definitivamente. También están las escalas para la intensidad de la emoción, para identificar la intensidad de la emoción. Están las técnicas en resolución de conflictos. Puede ser que el niño incluso no salga del entorno en el que está, sino que él mismo, con alguna técnica de relajación, pues define esa área que le va a permitir autorregularse, mantenerse en silencio, una canción como bien decías, incluso puede ser algún movimiento, apretar sus manitos, algo así que a él pues lo ayude. O en ocasiones también está lo que es el área designada, digamos un área más tranquila, donde esté en silencio y donde él pueda estar pues solito en su autorregulación. Es acompañarlo, no hacerlo por él. Otro tip importante es la de la anticipación, que antes lo habíamos mencionado, y es ayudarlo en ese proceso, porque muchas veces vemos que eso ayuda en el sentido de que, por ejemplo, cuando vamos al médico, normalmente nos ponemos nerviosos, sentimos nervios, y muy probablemente el niño lo va a sentir también. Entonces podemos anticipar y podemos desde la mañana decirle al niño, en la tarde, cuando te recoja del colegio, vamos a ir al médico. Si sientes nervios, le dices a mamá, y mamá va a respirar contigo, y estamos anticipando eso que el niño no le va a tomar por sorpresa. Eventualmente lo sentirá, pero a lo mejor incluso lo llega a sentir en una intensidad menor gracias a esa anticipación que ha hecho con mamá y papá. Así es, qué de estrategias. Se me ocurre ahora también que quizás algo que tenga que ver, que hablamos mucho de reforzar inmediato, o sea, ¿se refuerzan las habilidades? Sí, muy bien. Gracias, emocionales. lo trajiste a colación porque es fundamental. En terapia IBI trabajamos mucho con el reforzamiento y en educación emocional también recomendaría a los padres cuando logre el niño hacer esa conducta en lugar de gritar, en lugar de golpear, logre expresar lo que está sintiendo y autogestionarse o incluso pedir ayuda
a lo mejor igual no lo sabe hacer todavía y pide ayuda, entonces hay que reforzar. Por ejemplo, una forma de reforzar muy efectiva podría ser que cuando el niño, en lugar de gritar, pida ayuda a la mamá, o veamos que se vaya a su zona segura a autorregularse, pues la mamá se le puede acercar, o el papá, el adulto que esté, se le puede acercar y le puede decir: me gustó mucho cómo lo hiciste, me gustó que en lugar de gritar pediste ayuda o te autogestionaste, o lo que sea la palabra que utilicemos para reforzar al niño. Eso también va a depender mucho de que conozcamos a nuestros niños y sepamos realmente lo que puede ser efectivamente reforzador para ellos, para su conducta. Y es importantísimo reforzar, porque en efecto cuando no reforzamos las conductas tienden a extinguirse. El niño no recibe ningún refuerzo por ella y la deja de hacer, o ni siquiera a lo mejor sabe: mamá, papá no se están dando cuenta de lo que estoy haciendo. También, y sí. Entonces pues no utilizan más esa herramienta que estaban comenzando a utilizar. Así es, entonces ya saben, a usar reforzamiento, ese premio justamente allí inmediato, que después podemos irlo espaciando para que ya ocurra de forma natural, independiente, se mantenga en el tiempo, pero necesario para enseñar, para educar en emociones. Otro tip muy importante es la coherencia entre los padres, o la figura parental que tenga el niño, porque si un papá minimiza la emoción y el otro la valida, pues no vamos a lograr nada. Hay que trabajar en darle un entorno al niño de seguridad y de estabilidad emocional, y que él pues aprenda cómo hacerlo él solito. Entonces es por eso muy importante que haya coherencia entre las figuras parentales para el tema de la educación emocional, y en general yo diría en la crianza, para que el niño pues tenga ese entorno de confort, de estabilidad emocional que es tan necesario durante la infancia. Así es, sobre todo importante en todas las familias, porque familia es eso, o sea, hay muchas personas allí que confluyen, coinciden, que inciden de forma importante y representativa en la vida del otro, ¿verdad? O sea, todos tenemos que estar en la misma secuencia, o sea, todos trabajando sobre lo mismo, entendiéndolo de forma igual, porque nos va a ayudar a todos también. Y otro último tip que quieras dar. Y también recomendaría mucho trabajar en la tolerancia a las emociones incómodas. Como antes habíamos hablado, no siempre vamos a sentir una emoción agradable. Es inevitable que la vida pues nos ponga situaciones que nos lleven a sentir pues tristeza, enojo, ira. Y entonces es importante no desesperarnos, identificarla, nombrarla y sobre todo tolerar, saber que, no estoy sintiéndome cómodo con esto, pero puedo atravesarlo. ¿Y qué herramientas tengo yo para atravesarlo? Y entonces ahí sacar de esos recursos que ya ha aprendido el niño o el ser humano en general, que recalco que la educación emocional es algo fundamental para todas las etapas de la vida. Maura, ¿cuánto he aprendido contigo acá? Porque si bien también uno investiga y estudia sobre el tema, porque bueno, le ocupa, ¿no? Profesionalmente, siempre conversar sobre estos temas con alguien que esté preparado como tú y que nos lo explique de esta forma profesional, esta forma científica, pero bien asequible, porque yo lo he sentido así, estoy seguro que ustedes también, o sea, se entiende bien qué son las emociones, que todas son importantes, no hay buenas o malas, que son necesarias, que hay que educar en ellas y el impacto que puede tener para prevenir y cómo hacerlo. Nos has dado allí todo un manual primario, básico y yo digo bien bastante completo de cómo podemos desde ya accionar desde casa. Maura, ¿qué consejo tú le darías a esas personas que quieren pues aventurarse en esta necesaria empresa de educar emocionalmente a otros y a sí mismos? Todos lo necesitamos. Sí. Porque es un reto, ¿verdad? O sea, ¿qué consejo darías a las personas? Sí, definitivamente es un reto. Yo invito a todas las personas a que conozcan más de educación emocional, conozcan leyendo,
escuchando podcast, se conozcan ellos mismos. También yo creo que tenemos que hacer un tiempito para conocernos a nosotros mismos, como te decía ahorita, para empezar esa relación con nosotros mismos de manera consciente, para amarnos a nosotros mismos y validarnos a nosotros mismos también. En la medida que logremos eso, podemos ser más útiles en ese proceso de enseñanza de los niños. Es decir, definitivamente, si eres mamá o papá o tienes un niño a tu cargo y estás viendo acá, también te invito a que te intereses por las herramientas que puedes abordar con un niño, que evidentemente no van a ser las mismas del adulto, y cómo podemos contribuir desde pequeñitos a que ellos pues vayan conociéndose, vayan sobre todo familiarizándose con el tema emocional, porque evidentemente los niños no saben, vayan haciéndolo muy familiar, muy parte de su vida y vayan contribuyendo. Si en la casa participan pues más personas en la crianza de los niños, los abuelitos sobre todo, que vienen de generaciones más antiguas y a lo mejor no están tan abiertos a esta parte emocional, pues también conversar con ellos y pues ponerse de acuerdo un poco en todos estos tips o en otros incluso, que yo digo que cada familia tiene su dinámica, y en la dinámica que encuentren pues que sea de utilidad para que el niño pueda pues conocerse, pueda autogestionarse y pueda comenzar a desarrollar habilidades sociales que parten desde ahí, desde el conocimiento y gestión de la emoción. Gracias, Maura. Solo me queda decirte gracias. Me voy aquí. Siempre me gusta dejar esa sensación que me llevo, porque bueno, experimento el diálogo en directo, lo hurgo, lo busco y siempre preparo el guión y tengo mi expectativa, ¿no? Y las que quiero que se cumpla en las personas que nos están viendo. Y mis expectativas, como siempre, pero quiero decírtelo, pues las has superado con creces. O sea, mi expectativa, que es a fin de cuentas lograr transmitir este tema tan importante de forma completa y de forma inspiradora, de forma que se vea lo necesario, y tú lo has logrado muchísimo, y te agradezco tu tiempo y te agradezco toda esa sabiduría y todos esos conocimientos que nos has transmitido acá. Bueno, muchas gracias a ti, Laura. Me encantó estar aquí contigo. Me encantó que me llamaras cuando me comentaste de este tema. Pues me encantó porque, pues sí, me encanta la educación emocional y creo que es tan útil, que se podría hablar tanto de eso. Así es. Que sirve para muchos. Si no, es que vamos a tener a Maura más por acá. Sí, y me encanta este proyecto, Voces que Transforman. Me encanta el mensaje que transmiten, la misión que tienen, y siento que estamos ayudando tanto, y digo estamos porque me siento parte de él, que estamos ayudando tantas familias que es un orgullo para mí. Me encantó compartir contigo y sabes que también te admiro mucho como profesional. Muchas gracias, de verdad. No, gracias a ti, de verdad. Y a ustedes nada, también les agradezco porque que estén ahora viéndonos, y que los invito, compartan, que reaccionen a este video, puede hacer que lleguemos a muchas personas que sé que necesitan escuchar lo que Maura nos enseñó hoy, necesitan escuchar lo que nos han enseñado todos los entrevistados, necesitan entender que no están solos, que somos muchos aquí para acompañar, para aprender, porque aprendemos todos aprendemos acá en cada programa y en cada gestión que realiza el proyecto ABS Community. Sé que es ese espacio que puede encontrar para transformar y transformarse. Síguenos en nuestras redes sociales, ahí estamos como ABS Community, TikTok, Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube, por supuesto, y en Spotify. Puede ir en su carro manejando y escuchando toda esta sabiduría, toda esta inspiración que tenemos para ustedes. Y también tenemos nuestra plataforma educativa ABS Community, donde puede ver contenido exclusivo de allí y puede ver cómo ciertamente estamos construyendo una red social importante, grande, y que se va a extender muchísimo. Vamos a poder llegar a muchas personas, vamos a poder ayudar mucho, que es el propósito de este proyecto y por supuesto de este podcast, Voces que Transforman.